Si alguien me hubiera preguntado antes de mi experiencia sobre la vida espiritual o mis intereses sobre espiritualidad, yo hubiera respondido que no tenía un interés en particular sobre ese aspecto de la vida, y menos aún en lo relacionado a las religiones. Pero mi experiencia, en cierta manera, cambió eso debido a que me encontré con cosas que no pensaba que existirían. Creo que podrían relacionarse de una forma muy fuerte a la visión cristiana de la vida, pero no particularmente a las religiones organizadas. Hoy comprendo qué cosas la Iglesia podría enseñar, pero también sé que hay cosas que no puede hacer. Hay ciertas cosas que la Iglesia nunca podría enseñar. Diría que ahora mi religión está en mi corazón y alrededor de mí, y esa es la verdad que todos llevamos dentro. Creo que la gente de este planeta debería despertar. Luego de mi experiencia, las cosas tenían que cambiar para mí en mi interior. Y a pesar de que las religiones organizadas no podrían interpretar muchas de las cosas que realmente suceden en ese otro lado de la existencia, para mi gran sorpresa, sin embargo, he hallado que algunas de las cosas básicas que particularmente el cristianismo sostiene realmente están allí. Puedo contar lo que me ocurrió y sé que algunas cosas serán muy difíciles de entender o de aceptar para otras personas. Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurrió y debemos pensar en esto. En el año 1985, cuando tenía 25 años, trabajaba en pozos de agua. Yo era un técnico trabajando muy al norte del país, en climas helados. Mi trabajo consistía en instalar en ese momento una bomba de agua abajo en un pozo una vez que el equipo de perforación terminara, y luego tender la cañería de agua y la fuente de corriente adentro de una zanja y luego subirles el suministro de agua a algunos edificios. Este era un trabajo peligroso, pero no pensábamos mucho en eso. Yo llevaba allí ya cerca de 1 año y medio cuando esto ocurrió. De una manera subconsciente, hablé con Dale, mi compañero del trabajo, sobre que no deberíamos bajar a una zanja que tenía 4 metros de profundidad. Habitualmente nos turnábamos y uno se quedaba arriba en la superficie mientras el otro entraba bajo tierra, y aunque hoy es diferente, en esos días esta era la forma de proceder. Algo me decía que no debía bajar allí, pero a pesar de todo y de habérselo dicho, decidí hacerlo, y esto fue lo que luego causó el problema y también la experiencia. Creo que podría decir también, como algo curioso, que desde un mes antes de que todo esto ocurriera, yo había comenzado a tener estos extraños sueños. Eran como preparar un papel en una obra de teatro, algo realmente extraño. Nunca tuve miedo al respecto. Simplemente eran sueños sobre lo que debería hacer en cierta perforación de tierra, y yo planificaba todo esto en mis sueños. Y tuve estos sueños uno tras otro durante toda una semana, hasta que me dije que era suficiente. Y por extraño que esto suene, al tomar esta decisión, los sueños pararon de repente.
Recuerdo que nunca podía ver cómo terminaba este sueño que se repetía todo el tiempo y me olvidé de ello, pero luego tomó sentido cuando todo esto terminó por ocurrir. Entonces llegó el día. Había comenzado como cualquier otro día, con la excepción de que Dale se había encontrado algo incómodo. Algo sin duda lo estaba molestando y pensé que tal vez podía haber sido algo que yo hubiera dicho. Notaba algo malo en él. Él simplemente no era el mismo ese día. Pero nos fuimos al campo a hacer este proyecto comercial para un pozo profundo. Este pozo se encontraba a unos 30 metros de profundidad y la zanja era más profunda de lo normal. Medía unos 3,5 metros. En lugar de los 2,5 habituales y menos de 1 metro de diámetro. Yo mido algo más de 1,80 m. Dale estaba verdaderamente molesto en este punto y por algún motivo displicente hacia mí. Pero le dimos importancia al trabajo y nos pusimos manos a la obra. Pensé que tal vez esto se debía a lo que le había dicho. Antes le había dicho que no me sentía bien con este trabajo, tenía un mal presentimiento. Mientras yo bajaba las herramientas y todo el equipo, Dale ajustó sus botas, las cuales podían subirse hasta casi la altura de la cadera. Él había decidido subir sus botas hasta allí debido a la cantidad de agua y aguanieve, nieve derretida que había en el fondo de la zanja. Este iba a ser un trabajo muy dificultoso. Yo tenía en mi mente toda la intención de bajar allí en lugar de Dale. Cuando lo vi, por alguna razón, yo tenía metido en mi cabeza que era yo quien debía bajar adentro de esa zanja. Así que las cosas no estaban bien ese día y después de unos 10 minutos de discusión, él finalmente arrojó sus botas y se quedó arriba. Yo, a pesar de esto, me sentí satisfecho. Sabía que debía ser yo quien tenía que bajar. Comenzamos entonces a hacer las conexiones a la entrada del pozo con la cañería del agua. Y después de esto, él comenzó a hacer su tarea mientras yo empecé a bajar un cable de cobre que debía tenderse a través de la zanja. Allí habría llegado probablemente a unos 6 o 9 metros desde la entrada del pozo y estaba encorvado cuando comencé a ver que desde arriba todo el contorno de la zanja había comenzado a desmoronarse poco a poco. Y aquí es cuando esos sueños adquirieron todo el sentido. Entonces solté la cuerda de cobre y me aplasté contra el muro opuesto mientras los trozos de pozo superior caían. Vi que esto se había convertido en algo grave, así que cubrí mi pecho con mis brazos cruzados y llamé a Dale. Comprendí entonces que pronto iba a quedar sepultado, así que llené mis pulmones de aire y luego cerré mis ojos. Mucho más tarde Dale me diría que me escuchó y también él gritó preguntándome qué me ocurría y me buscó entonces con la mirada y comprendió que yo ya no estaba allí. El equivalente a un cargamento de camión de pedruscos húmedos había caído sobre mí y mientras era aplastado hasta desfallecer, yo recuerdo preguntarme a mí mismo si es que así iba a morir. Y, de alguna manera, una respuesta volvió y era una respuesta afirmativa. Sí. Y yo entonces pensé
dirigiéndome mentalmente a esa voz, y dije que no deseaba morir. Pero la voz respondió: tú vas a morir. Entonces me sentí lentamente perdiendo la batalla mientras trataba de encontrar de alguna forma una alternativa a esta situación en la que me encontraba. Hubo cierto momento en el que el dolor era tan fuerte que exhalé en un grito mi último aliento en la oscuridad que me había cubierto. Sentí que estaba acabado. Toda esperanza terminaba y me rendí. A esta altura yo debía haberme salido fuera del cuerpo, porque me encontraba en una oscuridad que me rodeaba, pero aún así sabía que estaba de alguna forma cerca de mi cuerpo. En este punto ya no había ningún tipo de dolor. Recuerdo haber estado en medio de toda esta oscuridad y tan solo ver que era como un vacío absoluto. Y me preguntaba si así era como uno salía de la escena de la vida y luego me disiparía en la nada, o si habría algo más allá de este estado en el que me encontraba en ese momento. Y dentro de mi cabeza yo grité a esa negra extensión como una boca de lobo que me había devorado, y pensé, bueno, ¿y entonces qué? Y luego pensé, bien, y simplemente esperé. Comencé a sentir que me movía, y recuerdo haber visto partes de mi vida tal como cuentan en algunas otras experiencias, pero sin embargo no le di ninguna importancia a estas cosas. No se trataba de una revisión de mi vida, sino que simplemente eran escenas de lo que había vivido y reconocía que era mi propia existencia. No tenía idea de qué era lo que me estaba pasando ni hacia dónde estaba yendo. Pero en algún punto me detuve y entonces pude escuchar algo que no puedo explicar, pero que comprendía, y era una especie de sonido, el cual identificaba como el sonido del universo mientras se expandía. Es algo difícil de describir. Era un profundo murmullo que se oía en torno a mí. Pero sin embargo, a pesar de toda esta oscuridad, yo sentía en este punto claramente que todo estaba vivo, todo era vida en mi derredor, y yo sentía que era parte de todo y de esa vida, y que todas las cosas eran también una parte de mí. Todo era uno. Éramos uno, y ahora comprendía cómo es que todos estábamos conectados entre todos. Todo este conocimiento se estaba abriendo de forma natural dentro de mí, y era tan hermoso y tan infinito. Escuché sonidos que jamás había oído antes, y vi colores tan intensos y nuevos y diferentes a ninguna otra cosa que hubiese visto antes. Recuerdo haberme visto a mí mismo como una especie de ser transparente de pura luz, y cuando percibía esta comunicación con todo lo que me rodeaba, es como si mi propio ser destellara con diferentes colores según el sentimiento que me embargaba. De alguna manera yo reconocía a toda esa totalidad, y esa totalidad me reconocía, y podía comprender que en ese estado no había nada que yo pudiese ocultar a los demás, porque percibía que además de mí, aunque no podía verlos, había otras almas. Allí había tanto amor, amor puro y divino alrededor de todo y en todo lugar.
Yo me encontraba completamente contenido en él, en ese amor infinito, y vi cosas que difícilmente pudiera siquiera comenzar a describir. El factor de asombro se encontraba totalmente fuera de medida. Me encontraba absolutamente superado por todo lo que estaba experimentando, hasta que vi a un hermoso hombre joven que más tarde descubriría que era mi abuelo. Él se me mostró y dejó que vea la imagen de una bella ciudad, la que emitía una especie de fulgor dorado como un aura que la cubría, y el sentimiento mientras esto ocurría era como si de nuevo yo estuviese en mi hogar. Esto era algo muy familiar para mí. Fue entonces cuando comencé a ser llevado aún más arriba. De alguna manera comencé a subir hasta ser colocado en un suelo, en lo que parecía una vasta habitación. Allí se podían ver anchos peldaños puestos ante mí, los cuales mis ojos lentamente siguieron hasta que pude ver lo que había sobre mí delante de esta especie de escalera que subía. La sensación era abrumadora. El amor que había allí es indescriptible y las palabras no llegan a poder explicar lo que pude ver. Simplemente diré que cuando vi aquello que había sobre las escaleras, de forma inmediata y sin pensarlo, me arrojé al suelo con el rostro abajo y dije: no soy digno de estar aquí, no debería estar aquí. Dije esto repetidamente. Yo me encontraba delante de lo que hoy comprendo que en la religión cristiana es llamada la Santísima Trinidad. Era algo indescriptible y no era capaz de mirarla. Era algo brillante, tan brillantemente cegador que no podía mirarlo. Y en esta Santísima Trinidad pude identificar, aunque esto suene increíble, a quien conocemos como Cristo. Y Él me dijo que me pusiera de pie. Y eso es lo que hice. Él se acercó hasta mí y me tomó, incorporándome dentro de Él. Aunque esto suene incomprensible, Él simplemente me ayudó a ponerme de pie y me abrazó. Y en ese momento, de alguna forma, es como si hubiese entrado en Él. Y entonces sentí que desaparecí. No sé lo que ocurrió, pero sé que al volver en mí me encontré siendo acunado en esta enorme energía que era algo como una esfera que se sentía infinita y que era verdaderamente femenina en su naturaleza. Era algo como la mejor mamá de todo el universo. Y yo supe que esto era lo que he llamado el Espíritu Santo, algo como el aspecto femenino de Dios, la madre del universo. Y ella me dio seguridad y me meció hasta que simplemente entré en un estado que solo puedo describir como dormirse. Cuando esto ocurrió, fui consciente de cómo nuevamente fui llevado y puesto dentro de mi cuerpo físico. Al abrir mis ojos, vi y sentí la luz del sol sobre mí. Todavía me encontraba en aquella maravillosa conexión. Podía ver el cielo, que era de un intenso azul, y las nubes tan blancas y hermosas. Di vuelta mi cabeza y pude ver a Dale llorando y desenterrándome a mano.
Él no había cavado hacia abajo, sino por el lado de la zanja hacia adentro, y allí estaba en una posición fetal. Le dije que estaría bien y que todo era tan maravilloso, pero no fui capaz de oírlo, y luego supe que él tampoco había podido oírme a mí. Recuerdo comenzar a preguntarme cuál era el problema, porque me sentía muy bien, y allí entendí que yo no estaba respirando. Yo estaba tratando de conversar con él, pero a través del pensamiento, y no había sido consciente de este hecho, y aquello, sin duda alguna, no estaba funcionando. No podía comunicarme con Dale. Entonces traté de recordar la sensación de cómo se sentía respirar, y en ese momento empecé a entrar en pánico. Vi que no podía respirar y comencé a pensar adentro y afuera. Adentro y afuera, pensaba yo una y otra vez, hasta que finalmente sucedió. Y al tomar mi primer sorbo de aire, yo me encontraba sentado ya en mi cuerpo. De alguna forma había logrado sentarme, y un intenso dolor me golpeó como si fuera un tren. Pude comenzar a sentir mis órganos, y fui consciente de que ellos estaban muriendo. Lo que sentía era cómo mis costillas habían atravesado mis pulmones, y podía sentir cómo sangraba internamente y otras cosas desagradables. Y tomé uno de mis brazos y lo que intenté es colocarlo en torno a la parte superior de mi pecho, con la esperanza de intentar mantener las cosas en su lugar. Y Dale y otra persona solo estaban mirándome conmocionados, tenían los ojos muy abiertos y estaban sin habla. Entonces tomé todas las fuerzas que pude y grité: «Sáquenme ahora mismo de aquí». Pero nada, solo lo había pensado nuevamente, así es que yo acopié la suficiente fuerza para empujarme a mí mismo fuera y comencé a trepar fuera del agujero mientras ellos simplemente me gritaban que no me moviera. Pero yo subí de alguna manera y estaba tan feliz de estar arriba y afuera del pozo. Comencé a ver y a intentar hacer una pequeña revisión de mí mismo, y realmente estaba mal, y aunque esto suene extraño, decidí prender un cigarrillo y pensé que si iba a morir, lo haría después de una última fumada. En la actualidad ya dejé de fumar, pero en ese entorno lo hacía. La realidad era que mis entrañas habían sido empujadas hacia arriba como si hubiese sido un tubo de pasta dental. Mi cuello tiene ahora cierta curvatura inversa de mi columna cervical, porque tuve una fractura compuesta en el sector de vértebras denominado C6. Todos los ligamentos habían sido dañados desde allí hacia abajo de mi espalda. Pero en ese momento yo supe que tenía una elección. A pesar de todo lo que se me había dicho que debía hacer, yo sabía que tenía una elección. Yo simplemente entregué mi vida para que otro pudiera vivir. Eso es lo que sentí y eso es lo que interiormente hice. Me dije que estaba muy deteriorado y decidí que prefería morir y que mi vida de alguna manera sea tomada en lugar de otra persona y que esa otra persona pudiera vivir. Y este fue el más hermoso regalo que una persona puede hacerle a otra, y en esos momentos es lo que hice. Sentía que estaba acabado y sentía que de alguna manera esto dejaba en cierta forma mi lista de pecados un poco más limpia. Así que esto es lo que pensé y lo que intenté transmitir a esa
increíble energía o presencia que había visto antes y que había identificado con lo que es llamada la Santísima Trinidad. Todavía hoy siento que tengo conexión con esa fuerza y a veces incluso regreso a esa presencia de una forma un tanto más limitada a través de las meditaciones que ahora he hecho parte de mi vida. Yo comprendí a través de todo lo que me ha ocurrido que el reino de los cielos se encuentra verdaderamente dentro de todos nosotros y de cada uno de nosotros, y podemos entrar a él cada vez que lo necesitamos. Yo continúo creciendo cada vez más y acercándome cada vez más cerca de la esencia espiritual que hay en mí. Cada día intento aprender y experimentar esta unión, y esto hace a su vez que experimente cosas maravillosas. Creo que, pensándolo de manera simple, si alguien pudiera comprender lo que me ha ocurrido, sería la Iglesia. Eso es lo que pensé en un primer momento, pero luego comprendí que no. Ahora entiendo, como he dicho, lo que la Iglesia podría llegar a enseñarle a la humanidad y lo que no podrá hacer. Soy consciente de que existen dos caminos y esta clase de experiencia te deposita a ti en aquel de los dos menos usado. Es un camino solitario, uno por el que vas con solo lo que tú sabes porque lo has experimentado, lo has vivido, y lo que yo hice en el comienzo de mi viaje fue comprobar ese dicho que reza: busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá. Y realmente esto funciona. Existen muchos caminos hacia Dios. Lo que debes hacer es tomar el tuyo y seguirlo. Y mientras estés en ese camino, no olvides hacer esos actos de bondad al azar que podemos hacer. Creo que si solo 1/5 del planeta despertara e hiciera esto, todo nuestro planeta sería muy diferente y cambiaría. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.